En este primer domingo del año, quiero compartir con ustedes una palabra que, siguiendo la misma línea de lo que he venido predicando en la serie Biografías, a mediados de semana un pastor amigo me estuvo preguntando acerca de Apolos, ¿ya? Apolos, no es el Apolo, el cohete que fue a la luna. Apolos es un personaje bíblico y bueno, de ahí nació la inquietud de poder compartir este día acerca de este gran hombre del Señor, Apolos, que fue un hombre de Dios destacado en el crecimiento, destacado también en lo que fue el crecimiento de la obra de Dios en el ministerio en el primer siglo. Y el tema de hoy se llama el corazón enseñable de Apolos. El corazón enseñable de Apolos. Y quiero que vayamos a la escritura allí en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Y así vamos a ver entonces Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, o nacido, ya oriundo de Alejandría. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo, ¿cómo era? De espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, al Mesías prometido, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos, o sea, cartas de recomendación, que le recibiesen. Y llegado él allá, fue como fue Apolos, de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado. Amén. Gloria a Dios. El corazón enseñable de Apolos, ese es el tema del día de hoy. Y Apolos aparece en escena aquí en la iglesia de Éfeso, en el marco del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y en la transición hacia su ministerio en Corinto, en la transición de Pablo hacia el ministerio en Corinto y Acaya, cuando el evangelio ya se ha extendido por gran parte del mundo mediterráneo, ya el evangelio se había propagado. Y Apolos era un judío oriundo de Alejandría, era una ciudad famosa por la cultura y la escuela de interpretación bíblica, una escuela de hermenéutica que había allí en Alejandría, y la famosa y gran biblioteca de Alejandría.
es una biblioteca famosa, ¿ya? Lo que explica entonces que sea descrito como un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, porque culturalmente los que vivían allí en esa región de Alejandría eran muy cultos, eran muy doctos en las Escrituras, ¿ya? Y este Apolos, en un momento que estaba allí proclamando el Evangelio o proclamando el mensaje de Dios, se encuentra con un matrimonio, Priscila y Aquila, de los cuales no vamos a detallar mucho, pero Priscila y Aquila eran un matrimonio también judío, eran fabricantes de tiendas, o sea, eran colegas del apóstol Pablo, que construía también tiendas o carpas, ¿ya? Este matrimonio o estos hombres de Dios fueron expulsados de Roma por el decreto del famoso emperador Claudio. Priscila y Aquila eran colaboradores muy cercanos del apóstol Pablo en Corinto y posteriormente en Éfeso. En este capítulo, en el capítulo 18, vemos cómo este matrimonio maduro de la fe toma a Apolos aparte cuando le escuchan predicar. Dice que lo toman aparte para enseñarle, y dice la Biblia, más exactamente el camino de Dios. O sea que con la elocuencia que tenía Apolos, algo le faltaba. ¿Ya? Y eso nos indica, como una enseñanza previa al margen, ¿cierto? Nos indica que no necesariamente saber todo de la Biblia es garantía de un ministerio eficaz. ¿Ya? Nadie puede confiarse, no es que yo me gradué, no. O sea, el que nos hayamos graduado o no, no es garantía de que estamos desarrollando un ministerio eficaz y completo, como en este caso, ¿ya? Priscila y Aquila toman a Apolos, lo llaman aparte, mostrando un modelo de discipulado humilde y efectivo en la iglesia primitiva. Qué lindo encontrarse con matrimonios como Priscila y Aquila, que tengan esa capacidad de ser de bendición, de poder instruir, de poder ayudar a otros. Y ayudaron a este siervo de Dios, Apolos, este judío que fue instruido en el camino del Señor, y dice que este Apolos era ferviente en espíritu, o sea, era apasionado. Si bien es cierto, necesitaba un empujoncito, como decimos acá en Chile, si bien es cierto, necesitaba conocer en plenitud lo que era el Evangelio, porque dice que solo conocía el bautismo de Juan. Le faltaba algo, pero lo característico lo curioso por así decirlo, de Apolos es que él era un hombre ferviente en espíritu, apasionado, pero con un conocimiento incompleto, ¿ya? Después de ser instruido por Priscila y Aquila, se convierte, y lo dice claramente el texto, se convierte en una tremenda bendición para los creyentes de Acaya. Dice que el verso 27 al final fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Luego de que Priscila y Aquila toman a Apolo, o sea, el hombre no solo siguió siendo apasionado ni con vehemencia, sino que fue de gran bendición para todos. Hoy quiero compartir con ustedes 4 lecciones relevantes que podemos aplicar en nuestra vida personal siguiendo el testimonio de Apolos. Y la primera lección que aprendemos es que Dios usa nuestra formación. Dios usa nuestra formación, pero el Señor quiere todo nuestro corazón. O sea, no solamente a Dios le agrada, o no solamente Dios se conforma con nuestra preparación, con nuestra capacitación, con nuestro estudio. No solo a Dios se conforma con nuestra
formación intelectual. Lo que Dios quiere es que todo nuestro ser le pertenezca. Dice el verso 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba, dice, diligentemente lo concerniente al Señor. Apolos tenía y unía una preparación intelectual, porque dice que era poderoso en la Escritura. O sea, era un hombre estudioso de la ley, estudioso de las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras, recuerde, están refiriéndose principalmente al Antiguo Testamento, a la Torá o a la Septuaginta. ¿Ya? Era poderoso, tenía una pasión espiritual. Y Dios no menosprecia ni la formación ni el celo cuando están puestos a su servicio. O sea, en ningún momento Priscila y Aquila, este matrimonio, en ningún momento reprimieron o criticaron a Apolos por ser ferviente en espíritu, por ser poderoso en las Escrituras, sino que pusieron lo que le faltaba. Todo lo que Apolos tenía estaba bien. Fue un hombre culto, un hombre preparado, un hombre que se había preparado para servir a Dios. Y esta lección, mis amados, es importante. Dios usa nuestra formación. Por eso que es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Si queremos servir a Dios, debemos prepararnos, debemos capacitarnos. Debemos ocupar tiempo en conocer al Señor y en conocer las Escrituras. Pero a pesar que Dios usa nuestra formación, nuestra preparación, lo que Dios quiere es el todo de nuestra vida, el todo de nuestro corazón. En el caso de Apolo, el conocimiento que él tenía era parcial. Dios toma lo que ya había en él, su formación, su elocuencia, su fervor, como un punto de partida para llevarlo más lejos, no como meta final. Los estudios, la capacitación, la elocuencia, todo era importante, pero no era el fin. Todavía le faltaba para avanzar a un ministerio mucho mayor. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de ello. Es cosa de ver al apóstol Pablo antes de Cristo y después de Cristo. En el libro de los Hechos conocemos allí el testimonio. ¿Quién era Pablo o Saulo antes de conocer al Señor? En el libro de los Hechos, capítulo 9, es cuando por primera vez aparece la mención de este joven Saulo que estaba allí. En el capítulo 7 es la primera mención cuando aparece allí este joven Saulo que cuidaba las ropas de los que estaban enjuiciando a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y es cosa de ver el testimonio de Pablo. ¿Quién era antes? Pablo fue formado como un erudito, como un doctor de la ley también, formado a los pies de un gran rabino, maestro, como era Gamaliel. Y él tenía una gran formación sobresaliente como fariseo. Y cuando cuenta el testimonio en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo da testimonio de sí mismo y dice: yo, siendo hebreo de hebreos, fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Por eso que ya lo he explicado en varias oportunidades. ¿Qué relevancia tenía eso que Pablo dijera: yo soy de la tribu de Benjamín? Era relevante porque Saúl, el primer rey de Israel, fue de la tribu de Benjamín. El primer rey de Israel. Y Pablo se llamaba como el primer rey de Israel, que era Saúl. Porque el nombre de Saulo deriva, su origen hebreo, de Saúl. O sea, en lo humano Pablo tenía de todo para autoexaltarse.
Pero cuando cuenta el testimonio en Filipenses 3, Pablo dice hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, pero luego añade, pero todo eso lo tengo como pérdida, por basura, estiércol. Porque todo eso, si bien es cierto, Pablo no reniega de lo que aprendió como rabino, sino que de la reputación, porque le faltaba lo más importante, que era conocer total y completamente al Señor. Entonces Pablo también tenía una formación sobresaliente como fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, y Dios usó esa base intelectual, pero transformada por la cruz de Cristo, cuando se encuentra con el Señor en Hechos capítulo 9. Lo que era antes ganancia para el apóstol, dice que en Filipenses lo estimó como pérdida por amor a Cristo, mostrando que el conocimiento y los títulos solo sirven plenamente cuando se someten a Jesús. Cuando se someten a Jesús. Qué triste es ver de pronto algunos que se jactan de sus títulos, hablo en el ámbito eclesiástico. No digo que está mal estudiar, al contrario, hay que prepararse, hay que estudiar. Pero cuando yo quiero depender de mis títulos, no es que yo tengo una licenciatura, un doctorado, una aquí, gloria a Dios por eso. Pero eso no nos hace, en definitiva, no nos da el 100% de garantía que estamos desarrollando un ministerio eficaz. Porque podemos ser licenciados, podemos tener un título y resulta que si yo no tengo mi corazón unido al de Cristo, si mi vida no está pegada al Señor, si mi vida no está pegada a la presencia del Espíritu Santo, si mi vida no está allí dependiendo de la obra del Espíritu Santo y no apoyarme en mi elocuencia, entonces ese título, esa ganancia no sirve absolutamente para nada. Así que, mis amados, en esta primera lección, ¿qué debemos hacer? Poner al servicio del Señor toda nuestra preparación académica. Y no solo hablo de la teología, sino que también hablo de los estudios técnicos, universitarios, de los oficios. Ponerlos al servicio del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Claro que sí. Porque un abogado, un médico, un anestesista, en fin, un electricista puede también ser elocuente para honrar a Dios y también puede ser un instrumento en las manos del Señor de manera poderosa. Así que pongamos todo en las manos del Señor, toda nuestra preparación profesional, ministerial, sabiendo que Dios puede usar la mente entrenada cuando está unida a un corazón ferviente por Cristo. Así que evaluemos nuestra vida si nuestro conocimiento bíblico ha producido un corazón humilde o nos ha llenado de orgullo. Si nuestro conocimiento bíblico nos ha llenado de humildad para servir al Señor con humildad o nos ha llenado de orgullo. Pidámosle al Señor que pueda unir mente, corazón y voluntad 100% rendidos al Señor, para tener un testimonio íntegro de que toda nuestra vida honra y glorifica al Señor. La segunda lección que aprendemos de este hombre de Dios, de Apolos, es acerca del celo. El celo sin plenitud de verdad necesita ser discipulado. El celo sin plenitud de la verdad, porque claro, el Apolos tenía conocimiento extraordinario, pero le faltaba algo para realmente ser el instrumento que Dios esperaba. Dice el versículo 25, la segunda parte: aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. O sea, hablaba en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron, dice, más exactamente el camino de Dios. Si bien es cierto, Apolos enseñaba con precisión hasta donde él sabía, su mensaje estaba incompleto.
porque no entendía plenamente la obra de Cristo y el bautismo cristiano. Conocía solo el de Juan el Bautista. A pesar de ello, Dios honra la sinceridad y la valentía que él tenía. Dios la honra porque Dios le usaba, ¿ya? Pero providencialmente Dios lo conecta con un matrimonio de bendición, Priscila y Aquila, un matrimonio maduro que le explica con mayor claridad el camino del Señor, corrigiendo y completando lo que a él le faltaba. Amén. Es muy parecido a aquellos discípulos de Juan que habla Hechos capítulo 19, cuando Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista que solo conocían el bautismo allí en el río Jordán y ni siquiera habían oído que hubiera Espíritu Santo. Pablo les pregunta: ¿y ustedes conocen al Espíritu Santo? ¿Han recibido el bautismo del Espíritu Santo? No entendían, que ni siquiera sabemos que hay bautismo. ¿Cuál es el bautismo que conocen? El de Juan el Bautista. Entonces Pablo les expuso las Escrituras. Dice que en un momento le impuso las manos y luego dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron bautizados y hablaron en lenguas, como era la evidencia inicial de Pentecostés. Ellos conocían de Dios, pero un evangelio incompleto. Y Pablo les explica, los bautiza en el nombre de Jesús y ellos reciben el Espíritu Santo, completando así su experiencia y doctrina. Amén. Entonces el celo por servir a Dios sin la plenitud de la verdad quiere decir que necesitamos reforzar esas áreas. Reforzar esas áreas. Debemos servir al Señor con total capacitación. Debemos reconocer que aún con buen testimonio y fruto ministerial siempre pueden haber áreas de doctrina o práctica que necesitan ser corregidas o completadas. Por eso se requiere una actitud enseñable. Es el grave problema de algunos líderes, hermanos, con los que uno se topa en el ministerio. Usted sabe, ya tenemos 30 años de ministerio y en estos 30 años nos hemos topado con diferentes tipos de perfil de liderazgo. El problema, ¿cuál es? Es como un poquito de las personas que por fuera, claro, parecen ser muy maduras, pero se convencen de eso, que son maduras, pero son como, yo lo explico a veces, como los niños. Cuando ya los bebés quieren empezar a comer solitos, ¿se acuerda esa etapa? Uno le da la comida y ya después ellos quieren comer solos y se embarran enteros, ¿cierto? Y después cuando aprenden a caminar, no quieren que uno los tome en brazos. Quieren caminar solitos. Pero ya cuando tienen como 3 años, quieren volver a los brazos. ¿Ya? Entonces así ocurre muchas veces con algunos hombres y mujeres de Dios que piensan que por tener dar unos pasos, allá pueden andar solos. Y que no necesitan al papá ni la mano de la mamá para guiarles. Hasta cuando se dan un porrazo, como decimos acá. Y cuando uno les quiere corregir, se enojan, se molestan, no les agrada. ¿Por qué? Porque ya han concientizado, valga la redundancia, su conciencia de que ya no necesitan del papá. No, ya no necesitan que se les corrija, ya no necesitan que se les diga nada. No, si ellos sabemos. Claro, es que las cosas, los servicios, las acciones las podemos hacer como Apolos. ¿Predicaba? Claro que predicaba. ¿Enseñaba? Tremendamente. Pero le faltaba algo. Entonces no se trata, mis amados, que nosotros a veces nos convenzamos. No, es que yo ya no necesito que nadie me diga nada. Y allí es donde a veces muchos líderes no pasan la prueba. No pasan la prueba de integridad. Muchos no resisten a los Priscila y Aquila que estamos allí para ayudarles.
que estamos allí para corregirles, que estamos allí para apuntalarlo y decirles, no, mira, por este lado. Tristemente algunos no pasan esa prueba. O se molestan o se van. Pues ya no necesitan que se les diga nada, porque ya hemos aprendido todo. Sabemos predicar, sabemos enseñar, sabemos abrir el templo, cerrar el templo y... Pero no se trata de acciones. Se trata como la primera lección. Se trata de lo que el Señor quiere, es todo nuestro corazón. Aprendamos a valorar el discipulado personal. Aprendamos a valorar la corrección bien intencionada, porque claro que hay correcciones malintencionadas también. Pero por lo menos lúcidos y conscientes, siempre vamos a querer el bien de usted como pastores. Busquemos o aceptemos a mentores que nos expliquen más exactamente el camino de Dios, en lugar de resistirnos por orgullo o apariencias. ¿Qué me va a enseñar si yo ya llevo tantos años, X años, y ya no necesito que me enseñen? No, mi hermano. Aquí nos podemos graduar de una escuela de liderazgo, nos podemos graduar de un instituto bíblico, de una licenciatura, de un doctorado, de facultad. Pero delante del Señor no nos graduamos hasta cuando Él venga por nosotros. Somos aprendices hasta cuando Él venga por nosotros. Tercera lección. Los discipuladores maduros corrigen con amor y en equipo. Verso 26. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Priscila y Aquila no ridiculizaron a Apolos públicamente, no lo atacaron, sino que lo llamaron aparte en un contexto de confianza, de honra, para explicarle la verdad con más claridad. Lo hacen en equipo, como matrimonio, ¿ya? Mostrando que la enseñanza y el discipulado pueden y deben ser ejercidos por hombres y mujeres maduros que sirven juntos en la obra de Dios. Como Priscila y Aquila, Anita y Diego, Bernardo y Yamilé, Anita y Carlos, y en fin, podríamos mencionar. Sol y Samuel. Debemos servir al Señor. No solo Dios busca a discipuladores maduros que corrijan en amor y en equipo, ¿ya? Sino que la iglesia los necesita. Matrimonios u hombres y mujeres que sean como Bernabé. Hechos capítulo 9, verso 26 al 28. Hechos capítulo 11, verso 25 y 26. Cuando la iglesia de Jerusalén desconfía de Saulo cuando él se convirtió. Cuando supieron que Saulo quería ir allí donde estaban ellos, le tenían miedo, claro, porque era un perseguidor de la iglesia. No le tenían confianza. En cambio, Bernabé, ¿qué es lo que hace? Bernabé toma a Saulo y lo acompaña. Y lo presenta a los apóstoles y da testimonio de su conversión, actuando como un puente, actuando como un mentor. Y más tarde Bernabé lo va a buscar a Tarso para traerlo a Antioquía, de donde más tarde juntos fueron comisionados por el Espíritu Santo para los viajes misioneros. O sea, no solamente está el testimonio de Priscila y Aquila, sino también de Bernabé. Así nosotros debemos convertirnos en hombres y mujeres que estemos dispuestos a apoyar a otros, a ser de bendición para otros. No con una actitud de arrogancia, aquí ven para acá que te voy a enseñar. No, con humildad. Amén. Sirviendo al Señor,
aprender a corregir errores doctrinales, de práctica, con respeto, con verdad, con amor, evitando el espíritu de juicio público y optando por una conversación honesta y aparte, en privado. Debemos fomentar equipos de discipulado, matrimonios, líderes, maestros que acompañen a los nuevos obreros, invirtiendo tiempo en formarlos con paciencia, no solo en usarlos por el talento. Por eso que gente talentosa no necesariamente van a desarrollar un trabajo al 100%, van siempre a necesitar. Por un lado está el talento y por otra parte está la formación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiera Dios que nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, podamos convertirnos como Priscila y Aquila, hombres y mujeres de bien, que miremos a nuestro alrededor. Siempre habrá alguien que necesite una ayuda. Y por último, la última lección. Un obrero enseñable se vuelve de mayor impacto. Recuerde usted que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Y a los altivos dice, mira de lejos. Al arrogante, al autosuficiente, lo mira de lejos. En cambio, un obrero enseñable se vuelve de mayor impacto en la obra de Dios. Versos 27 y 28. Hablando de Apolo, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos cartas de recomendación que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Una vez que fue corregido por Priscila y Aquila, su ministerio se potenció mucho más, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos en las sinagogas, ¿ya? Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, que es la parte que a él le faltaba. Después de ser discipulado por Priscila y Aquila, Apolo es comisionado por la iglesia, recomendado con cartas y se convierte en gran provecho para los creyentes en Acaya, fortaleciendo su fe en la gracia de Dios. El ministerio de Apolo se convirtió en un ministerio mucho más sólido, mucho más efectivo. Ya no era solo un loco apasionado, sino que era un hombre, ¿verdad?, completo. No le faltaba nada. Ahora puede demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo, y eso es lo que a él le faltaba, el mensaje del evangelio, que en Jesucristo hay salvación, refutando en la sinagoga con los judíos quienes se oponían al mensaje del evangelio. Ese testimonio también es similar al testimonio de Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo. Timoteo tenía buen testimonio y fue enviado por los hermanos. En Hechos capítulo 16 aparece allí. Tenía un buen testimonio de los hermanos de Listra e Iconio. Y Pablo decidió llevarlo consigo, integrándolo al equipo misionero y preparándolo para mayores responsabilidades. Al igual que Bernabé, que mencionábamos delante, Timoteo también es un gran ejemplo. Mediante toda la formación que hizo el apóstol Pablo sobre su vida, más tarde este joven Timoteo sería un pastor relevante de la iglesia, una de las iglesias más importantes de Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Timoteo llegó a convertirse en pastor de la iglesia de Éfeso, un referente de fidelidad, mostrando cómo un joven enseñable y recomendado por la iglesia puede llegar a ser de gran influencia y de bendición. Dios ponga en nosotros, mis amados, un corazón enseñable, dócil, como barro en las manos del alfarero. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que reforzar en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos dé un espíritu dócil, sensible,
Entendamos que la corrección y el discipulado no nos disminuyen, no aminoran o achican nuestro ministerio, sino que lo potencian. Un siervo que se deja formar será de mayor de bendición a la iglesia y más útil para el propósito misionero de Dios. Mientras algunos han elegido apartarse porque pensaron que ya estaban en una etapa de independizarse, o ¿cómo es la palabra técnica que se usa? Emanciparse. Hay otros que tienen ese corazón humilde y sencillo de decirnos: todavía necesitamos esa mentoría, todavía necesitamos de aquellos que han recorrido un poco más delante que nosotros, todavía necesitamos seguir aprendiendo. Por eso en todos los niveles, hermanos recién convertidos, líderes, pastores inclusive, necesitamos de alguien sobre nosotros, alguien a quien acudir en incertidumbres, en situaciones de conflictos o en crisis. Necesitamos siempre la ayuda de alguien. Tengamos un corazón enseñable. Como iglesia, animemos, respaldemos a los obreros fieles con oración, con apoyo práctico, con reconocimiento, para que sirvan en otros lugares donde Dios les abra las puertas. Así que, mis amados, la vida de Apolos muestra que Dios busca siervos que unan la preparación, la pasión y la humildad, y que se dejen enseñar como Apolos dejó enseñarse, que reciban y valoren a los Priscila y Aquila que hay dentro del cuerpo de Cristo, que Dios pone en nuestro camino para orientarnos y guiarnos, donde hay corazones fervientes, enseñables y dispuestos a caminar en comunidad, bajo cobertura, no como llaneros solitarios. El Señor levanta ministerios que fortalecen a muchos y exaltan claramente a Jesús como el Cristo. Porque en definitiva, mis amados, no se trata de nosotros, no se trata de nuestro ministerio, que sea público, que sea reconocido. No, se trata del Señor, se trata de Él. Así que yo les invito en esta tarde ya a quienes sirven al Señor, ya sea en algún ministerio de la iglesia, para que oremos al Señor y le digamos: Señor, así como Apolos, quiero ser ferviente, quiero ser bíblico, quiero ser enseñable. Completa lo que falta en mi entendimiento y carácter. Y también llamar a los matrimonios. No tenemos líderes para el ministerio de matrimonios. Creyentes maduros, consagrados como Priscila y Aquila, que estén dispuestos a abrir no solamente sus corazones, sino su casa, su tiempo, su corazón, para formar a nuevos ministros, comprometiéndose a acompañar, a corregir en amor y a apoyar a quienes Dios está levantando. Oremos para que el Espíritu Santo una en nuestra iglesia el fuego de Apolos con la madurez de Priscila y Aquila, levantando una generación de siervos que vivan y prediquen el Evangelio más exactamente para la gloria del Señor. El 22 de enero, en nuestro próximo campamento, ese es nuestro anhelo y esa es nuestra meta. Vamos a estar compartiendo una vez más, como casi ya 20 años, nos hemos propuesto bendecir a esta nueva generación, la generación emergente, para que ellos puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos podido llegar.
Y ya tenemos el equipo pastoral junto a nosotros. Estarán ministrando el pastor Claudio, la pastora Olguita, el pastor Omar también de Quillota. Van a estar allí en esos días para bendecir a nuestros adolescentes y jóvenes. Y de alguna manera estaremos allí como Priscila y Aquila, ayudando a esta generación. Oremos al Señor. Amén. Oramos a ti, papá, en esta hora, dándote gracias por darnos esta palabra, desafiarnos, Señor. En primer lugar, pedimos que pongas en nosotros un corazón enseñable como el de Apolos. Un hombre ferviente, docto en las Escrituras, letrado, Señor, con una capacidad tremenda. Sin embargo, necesitaba que su mensaje fuera mucho más completo. Conocía hasta cierto punto toda su intelectualidad, toda su capacitación humana, que no fue malo, no permitieron que tuviese un ministerio hasta que se encontró con Priscila y Aquila. Una vez que fue corregido, su ministerio fue mucho más pleno, fue de mucho mayor alcance, Señor. Qué importante, Señor amado, es que tú pongas en primer lugar en nuestros corazones un corazón enseñable. Danos humildad, Señor, para aprender los unos de los otros. Danos humildad y sencillez para seguir, Señor, en esta ruta, en esta carrera, Señor, que tenemos por delante. Llena nuestra vida con tu Espíritu Santo. Lo que Apolo necesitaba era conocer más profundamente acerca del Evangelio del Señor Jesucristo y ser lleno de toda la plenitud de tu Espíritu Santo, como la necesitamos nosotros hoy, Señor. Padre, llénanos de tu gloria, para que partamos desde nuestras casas siendo como Apolo, Señor. Padre, lo que tú quieres no es solo que nos capacitemos en lo humano, en lo intelectual, sino quieres toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Lo entregamos ahora, Señor. Padre, que no solo tengamos un celo por el servicio, sino también tengamos un celo, Padre, por aquella verdad que necesita ser formada, discipulada. Muéstranos, Señor, tu gloria. Danos también la capacidad de Priscila y Aquila. Convertirnos, los que somos matrimonios, convertirnos en matrimonios como Priscila y Aquila, de bendición para otros. Y los que están solos y que son obreros fieles, Señor, hazlos como Priscila y Aquila, que puedan, Señor, corregir en humildad, que puedan corregir, Señor, de manera efectiva, eficaz, como lo hicieron Priscila y Aquila, Señor. Que generen ese contexto de confianza, de honra, que sean capaces de formar, de honrar, de discipular, de formar a las nuevas generaciones, Señor. Así como lo fue Bernabé con Saulo, hazlo, Señor, con nosotros. Danos la capacidad, Dios, de ser enseñables. Cuando tenemos un corazón enseñable, nuestro trabajo, nuestro ministerio, obviamente, al igual que como lo aprendemos en la vida de Apolos, va a tener un mayor impacto en la sociedad, Señor. Por eso te pedimos finalmente que pongas en nosotros un espíritu dócil, sensible, para ser formados, para ser enseñados, corregidos si es necesario, Señor, para que podamos servirte de manera eficaz y completa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.